Bien, ¿cómo andan? Bueno, continuando con el tema del generador, vamos a ver el tema dice la característica externa del generador. Este tema se refiere básicamente a cómo reacciona un generador en función del tipo de carga a la que está alimentando. Vemos el circuito del generador, tenemos la resistencia sincrónica y la reactancia sincrónica. Y a partir de acá tenemos todas las características del mismo, ¿no? JXS. Y acá va a haber conectada una carga. En función de qué tipo de carga se conecta a los terminales del generador, el generador reacciona o se comporta de una manera distinta. Y eso se grafica para que sea mucho más apreciable el tipo y la diferencia de su comportamiento. En este circuito además podemos considerar lo siguiente. Habíamos dicho que RS era muy chiquita respecto a XS. Por tanto, el circuito se considera simplemente la reactancia sincrónica para el análisis que vamos a hacer. La ecuación que nos va a guiar en este análisis va a ser la siguiente, ¿no? Tenemos EF es igual a UF más una corriente que va a circular por acá, más JXS por. Esta es la ecuación que nos va a representar este circuito considerando esta particularidad. Si nosotros empezamos a graficar esta situación en función de la carga, vamos a tener lo siguiente. Bien. En el primer tipo de carga es carga resistiva pura. ¿Cómo se representa una carga resistiva pura? Tenemos la tensión y en fase con la tensión va a estar la corriente. Esta va a ser UF. Por tanto, si esto está en fase con la corriente y si yo respeto esta ecuación, este término J va a hacer que el término tenga un ángulo de 90 grados respecto a la tensión Q sub F. Por tanto, este es el valor E sub F. Bien, haciendo matemáticas en esta ecuación respecto a este triángulo, puedo tener lo siguiente, ¿sí? EF al cuadrado es igual a UF al cuadrado más, esto es XSI, perdón, no es I, sino es el ángulo, más XSI todo al cuadrado. Si esta ecuación yo la divido por EF todo la divido a ambos lados, divido por EF, voy a tener acá 1, esto es igual a UF sobre EF al cuadrado más, acá voy a tener I sobre EF XS, XS y todo esto al cuadrado. ¿Vamos bien? ¿Se entiende, no? Yo lo que hice fue dividir todo por EF. Si divido ambos lados de la ecuación por EF, acá voy a tener 1, acá UF sobre F al cuadrado, obviamente esto mejor dicho al cuadrado. Y acá voy a mantener I arriba, divido por F al cuadrado y esta XS la paso más abajo. Esta es una ecuación de una elipse.
Y el comportamiento, por tanto, la traza de una elipse es la siguiente. Si yo tengo estos valores, ¿sí? Voy a tener I acá, EF y UF. El comportamiento, si yo empiezo a dibujar esta curva, esto va a ser una elipse. Ese es el tipo de reacción que tiene el generador cuando tiene una carga resistiva en función de tres valores. La corriente que circula, que alimenta la carga, la tensión inducida y la tensión en bordes. En el caso de que tengamos una carga inductiva pura, el comportamiento de los vectores para representar aquella ecuación del generador es la siguiente. Sabemos que la tensión UF es esta. Al ser una carga inductiva pura, la corriente está retrasada 90 grados. Esta va a ser la corriente. Ahora, ¿cómo represento yo esta ecuación mediante estos vectores? F va a ser igual a la suma de UF. ¿Cómo va a estar este valor? Por esta situación, por esta J, la corriente se va a desplazar 90 grados, ¿sí? Por tanto, yo voy a tener acá este valor que se va a adicionar. Este valor va a ser JXSI. Por tanto, la tensión inducida en el generador va a ser esta, EF. Esta es una ecuación escalar, ¿sí? Y esta representa gráficamente, yo tengo EF, UF acá, EI, una curva de ese tipo, donde yo voy a tener el valor de la I nominal acá y este valor de la tensión en bordes del generador. Para la carga capacitiva pura hacemos y dibujamos lo mismo que hicimos con los anteriores dos casos, ¿sí? Vamos a tener la tensión en bordes del generador y la corriente, en este caso, al ser capacitiva, está adelantada 90 grados. Esta es la corriente. Por tanto, si yo quiero dibujar aquella ecuación, voy a tener que esto se me va a ir 90 grados debido a este término. Por tanto, yo voy a tener esta situación. Esto va a ser JXS. Consecuentemente, la tensión inducida E sub F será esta. Si yo quiero llevar al gráfico que estábamos representando esta situación, esto es I, EF, UF, esto va a ser una cosa de este tipo, donde yo voy a tener I nominal y acá voy a tener UF nominal, este valor más alto que el de la tensión inducida en el generador. Después de haber analizado brevemente los tres casos, en función de los tres tipos de consumos que normalmente hay, es decir, inductivo, resistivo y capacitivo, las curvas reales del generador van a ser las siguientes, ¿sí? Tenemos una curva capacitiva, una curva resistiva y una curva inductiva. Y estas son las curvas de comportamiento del generador en función del tipo de carga que tiene alimentando.